La arquitectura y los materiales van de la mano si lo que queremos lograr es una arquitectura realmente sostenible. Y el bambú es uno de estos materiales que ayuda a lograrlo. Y para eso te he traído hoy a un experto en bambú para que nos hable más acerca de este material. Él es José Eduardo, ingeniero civil con especialización en ingeniería en arquitectura y diseño medioambiental. Además es arquitecto bioclimático y doctorado en construcción y tecnología arquitectónicas. Y es un experto en el uso del bambú aplicado a proyectos y soluciones constructivas que permiten el empoderamiento de los profesionales en la construcción de una arquitectura que es responsable, sostenible y bien hecha. Así que sin más, vamos a esta entrevista. Hola José Eduardo, bienvenido. Gracias antes que nada por tener toda la disposición para poder enseñarnos a todos más sobre el bambú. No, gracias a ti, Adalis, por la invitación. Yo encantado de todos estos espacios que abramos, que podamos abrir para compartir más del bambú, ¿no? Como digo yo, para difundir la cultura del bambú como material polivalente. Y en mi caso, como material de construcción, ¿no? O sea, hay tanto por aprender y tanto por compartir del bambú que cualquier espacio, cualquier ventanita como esta resulta bastante importante para que el bambú lo podamos llevar a donde debe estar. Sí, ya tuvimos nuestra discusión o nuestro debate acerca del bambú, ¿no? Minutos antes de la cámara para conocer también de mi parte un poco más del material. Te conté que había tenido una pequeña experiencia muy corta con el bambú, pero claro, tú eres un experto y justamente para eso estás aquí, ¿no? Para explicarnos un poco más de este material. Y justamente viene nuestra primera pregunta, ¿no? De ¿en qué momento de tu vida te hizo apostar por el bambú? Y yo sé que tienes un proyecto muy bonito que se llama Bambutectura y me encantaría que nos hablaras un poquito más de él. Bueno, el bambú, yo digo que el bambú es, y siempre digo, cuidado con el bambú, los que se quieren acercar al bambú, porque te aplican sin que te des cuenta una pócima que yo llamo bambucilina, y entonces ya empiezas por tus venas empieza a correr la misma savia que corre dentro del bambú. Yo la verdad tuve la fortuna de nacer en un país de Latinoamérica, yo nací en Colombia y en Colombia precisamente está la especie de bambú que llamamos especie reina por sus propiedades físicas y mecánicas, la que tiene las mejores propiedades físicas y mecánicas hasta el momento. Yo pienso que es de las que más se ha estudiado y entonces, pues yo nací ahí, no nací precisamente en una zona donde se produjera bambú, pero en todas las zonas, digamos, de clima cálido de Colombia, sí, sobre todo en el eje cafetero, pues siempre ha habido bambú. Yo, pues llevo más de 20 años en España y cuando me vine a España, trabajé mucho tiempo con la madera y porque siempre también fue una pasión para mí la madera. De hecho, mi principal hobby es la carpintería. Montábamos casas de madera, estructuras de madera y cuando hubo una de las crisis de la construcción, pues se dejó el negocio pero me quedaron todas las inmensas dudas de la insostenibilidad de la construcción, ver realmente cómo la industria de la construcción era la que más impactaba en la problemática de la insostenibilidad y que había que hacer algo porque no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces me dediqué mucho a profundizar en el tema de la sostenibilidad, por ahí la arquitectura bioclimática, el diseño, el proceso de diseño integrado, todo lo que nos llevara a tener una construcción muchísimo más sostenible. Y pues obviamente no podía dejar de lado el hecho de recordar de que yo en alguna parte de mi vida había tenido un contacto con algo como el bambú y entonces decidí viajar nuevamente a Colombia, aprender mucho del bambú, juntarme con todos los expertos que había en Colombia en ese momento que todavía siguen vigentes en el mundo del bambú y que ahora son mis colegas, que puedo decir que he aprendido todo lo que sé de ellos y me han ayudado a investigar y a llegar a donde estoy, que ahorita hay muchos por muchas partes del mundo. Y ahí nace mi pasión por el bambú, porque el bambú me demuestra que lo que siempre digo, bambú y sostenibilidad van de la mano y ahora le sumo bambú, sostenibilidad y circularidad porque pienso que el bambú es el único material de construcción de origen biológico natural con el que realmente nosotros podemos llegar a decir que podemos cerrar el ciclo de la construcción, o sea, tener una construcción realmente circular. Y ahí nace todo mi proyecto de trabajo con el bambú. Creo grupos de investigación porque entonces me dedico mucho a investigar más del bambú. Un grupo para reproducir bambú si se podía aquí en el sur de España. Luego un grupo de investigación en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Oviedo. Aquí se trabajó mucho en desarrollar alternativas de sistemas de unión porque esa es una de las cosas importantes a desarrollar
en el mundo del bambú, y es que si trabajamos con las cañas en su forma natural rolliza, pues las conexiones son complicadas y hay que saberlas desarrollar. Y, y a raíz de todo eso, pues también nos dedicamos a la formación, a la divulgación. Entonces duré mucho tiempo viajando, mucho a dictar talleres, conferencias y todo eso. Y se crea un proyecto de divulgación, un proyecto formativo y un proyecto de investigación al que le damos el nombre de Bambutectura. ¿Y por qué Bambutectura? Porque era relacionar todo lo que era la bioarquitectura y el bambú. Entonces decimos bioarquitectura y bambú, pues Bambutectura. Y así nació Bambutectura, con la bandera de la formación, ¿no? De querer formar profesionales que conozcan todas las prestaciones del bambú para que puedan construir de la manera más eficiente, de la manera más sostenible y que podamos garantizar la integridad de esas construcciones que nosotros hagamos con bambú. Y siempre dándole prioridad al bambú en su forma natural, en su forma rolliza o en lo que yo llamo los derivados primarios del bambú, que es como una preindustrialización del bambú con la mínima energía embebida. Y así nace el proyecto. Bueno, yo sigo tu newsletter desde hace mucho tiempo y creo que cuando en alguna ocasión nos contactamos por LinkedIn, ya no sé quién agregó a quién, pero recuerdo que cuando vi tu perfil dije, el chico que siempre está hablando del bambú, porque yo tiene, no sé, yo creo que tengo más de un año con tu newsletter y me gustaba porque también hablabas mucho de la sostenibilidad. O sea, hablas del bambú, pero también das muchas nociones de sostenibilidad. Y claro, a veces por desconocimiento, es lo que comentábamos antes, ¿no? Fuera de la grabación, que a veces por desconocimiento siempre situamos como materiales sostenibles a la madera. Y tú has dicho, bueno, yo antes trabajaba con madera, pero ahora me he pasado al bambú. Y aquí es donde me gustaría, ahora sí, esta pregunta de, bueno, ¿qué hicieron que el bambú o qué propiedades tiene el bambú que sea para ti sostenible y que hayas apostado por eso? Sí, tú lo has dicho. De hecho, el canal de YouTube se llama Bambutectura y Sostenibilidad. Y es por eso, y el lema es bambú y sostenibilidad van de la mano. Y es por eso, porque la sostenibilidad, digamos que fue la guía para llegar al bambú, como lo decíamos anteriormente. Y el material por excelencia que se ve sostenible, natural, es la madera. Entonces, la madera siempre ha sido como que lo que nosotros hemos tenido como ese símbolo. Y de hecho, ahorita hay un boom, un resurgir del uso de la madera con las nuevas tecnologías. Pues cuando hablamos del CLT, cuando hablamos de los entramados ligeros, pues son sistemas por excelencia que están usando la madera, que están demostrando que podemos industrializar un producto natural, que están demostrando que podemos realmente alcanzar resultados importantes de construcción sostenible usando este material, la madera. Pero está el bambú y cuando nunca quiero que un material se vea como el reemplazo de otro material, sino que se tiene que ver como el complemento. Mira, cuando uno empieza a estudiar el bambú y uno mira lo que han hecho desde 80 años atrás con el bambú se empezó a ver como una madera. O sea, de hecho existe una gran confusión y todavía dentro de la gran mayoría de las personas asocian el bambú a un árbol. Entonces piensan que el bambú es un árbol. El bambú no es un árbol, el bambú es una gramínea. Es un pasto gigante. Entonces, no hace parte de lo que es lo forestal. No se puede mirar como una producción forestal el bambú, sino como una producción agroforestal. Y ese ha sido uno de los grandes problemas también para que el bambú pueda entrar como tiene que entrar al mundo de la construcción, porque hay limitaciones en la explotación del material, en el aprovechamiento del material, porque en todos los países las legislaciones de los ministerios del medio ambiente lo tienen enmarcado dentro de los ministerios de ambiente y no de los ministerios de agricultura. Entonces, porque no hablamos de una especie forestal, sino de una especie agrícola. Pero la mejor forma de definirlo, como lo definió una amiga mía, colega en Colombia, que es taxónoma, ella dice, es un producto agroforestal. Y es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque podemos aprovecharlo hasta tener como una especie de madera, porque es un bambú leñoso, el bambú gigante es un bambú leñoso, con el que se puede perfectamente hacer todo lo que se hace con madera. O
sea, podemos llegar a hacer todo lo que se hace con madera, lo podemos hacer con bambú perfectamente. Y es una de las grandes ilusiones, por ejemplo, que a mí me da el ver el avance que hay con la madera, porque todo eso que se está avanzando con la madera, por ahí dice un dicho que nadie sabe para quién trabaja. En este momento la madera está trabajando para el bambú, porque en el momento que nosotros podamos hacer que todos entendamos las prestaciones que tiene el bambú, se van a dar cuenta de que vamos a producir de manera sostenible y vamos a trabajar una construcción de manera sostenible implementando el bambú de la misma forma y con las técnicas que se está implementando en este momento la madera. ¿Por qué? Porque la madera, el bambú tiene unas ventajas enormes sobre la madera, ¿no? Todos conocemos, o la mayoría conocemos las ventajas que es el uso, que da el uso de la madera en la construcción y sobre todo desde el punto de vista sostenible y las prestaciones que tiene la madera, el hecho de que sea tan resistente y que tenga un módulo de elasticidad muy importante y que resista la compresión. Pues el bambú supera todas esas características de la madera y además algo tan importante como que puede llegar hasta capturar 4 veces más CO2 que la madera. La velocidad de crecimiento, no hay ninguna especie vegetal, no hay ningún otro dentro del reino vegetal que crezca tan rápido como el bambú y que se convierta a través como base de material leñoso, se pueda convertir en un elemento maderable. Entonces, el bambú tiene esa ventaja. Nosotros podemos cosechar bambú en una ventana entre los 3 y los 5 años. Y siempre explico o me preguntan por qué entre los 3 y los 5 años, porque entre los 3 y los 5 años es un periodo que depende o varía de el entorno donde esté creciendo el bambú, de las características climáticas donde se esté dando el bambú y podemos llegar a tener entonces una especie ideal para cosechar a los 3 años, a los 3 años y medio, a los 4 o a los 5. ¿Y de qué depende? Depende de un proceso que se llama el proceso de lignificación, que no es otra cosa que el endurecimiento de los haces de fibra que componen el bambú. Una de las características importantes del bambú es que solamente tiene fibras en una dirección y son haces de fibra que se van ligando con el tiempo a través de la lignina y lo hace supremamente resistente, muy resistente a la atracción, por eso alcanza un módulo de elasticidad muchas veces superiores al del acero y también muy importante su resistencia a la compresión. Entonces ahí empezamos a ver muchísimas prestaciones mecánicas de un material que resulta ideal. Además, su morfología y el hecho de que sea un material en forma tubular también es ideal. O sea, resulta mágico todo lo que entrega el bambú en su forma natural. Y ahora ya, si nosotros pensamos en industrializar el bambú, en sacar de la pared de la caña del bambú latillas que podemos encolar y que podemos sacar bambú laminado, pues nosotros podemos sacar cosas que no nos podríamos imaginar que se pudiera hacer con un material natural, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos y muchísimos más beneficios medioambientales que da el bambú en comparación a la madera, no solo la captura de CO2, sino el hecho de que es un material que ayuda a la regeneración de los ecosistemas, que ayuda a mantener la humedad, que ayuda a regular la temperatura, que ayuda a regular el nivel freático, que enverdece los ecosistemas, que además estabiliza los taludes, o sea, infinidad de beneficios medioambientales que tiene el bambú, que es capaz de depurar aguas contaminadas, de capturar metales pesados. Son muchísimas las cosas desde el punto de vista medioambiental en las cuales ayuda el bambú. Entonces, si producimos más bambú, estamos todavía ayudando más a los ecosistemas naturales a mantenerse y a reconstruir esos ecosistemas naturales, a reforestar y a forestar, porque es que la cuestión es que especies de bambú, como por ejemplo la guava angustifolia, me permite a mí ir a reforestar en lugares donde se ha talado determinado bosque autóctono y no significa que el bambú vaya a invadir esa zona, sino que él va a colaborar para que se regenere con especies autóctonas, porque tiene la capacidad de convivir con esas otras especies vegetales. Entonces, no solo de reforestación, sino también de forestación. O sea, si nosotros fuéramos capaces de ahorita de tener un inventario de las hectáreas
de los millones de hectáreas que existían en bambú hace muchísimos años y se restauraran, pues tendríamos muchísimo material y siempre vamos a tener material, porque esa es otra pregunta del millón. De hecho, una de las cosas, de los interrogantes en la construcción con madera es cuánta madera tenemos. De hecho, creo por ahí me habían invitado a una sesión en la que esa era la pregunta fundamental. ¿Tenemos, por ejemplo, en España suficiente madera para seguir construyendo en madera como lo estamos haciendo en este momento? Eh, la respuesta es sí, pero eso implica muchísimo trabajo, muchísimo compromiso para el manejo de esos bosques, para un manejo sostenible de esos bosques de madera, e implica también que así construyamos con maderas autóctonas, así construyamos con un pino que eh, para que sea una buena madera, tenemos que esperar por lo menos 10, 12, 15 años para tener una madera bastante interesante, unas propiedades bastante interesantes. Con el bambú, como te decía, entre 3 y 5 años podemos tener elementos que nos permitan a nosotros desarrollar estructuras de madera que realmente sean íntegras y que nos garanticen la integridad de nuestros proyectos y sobre todo la sostenibilidad y la eficiencia en la construcción. Esas es, digamos que eso es el valor añadido que tiene el bambú sobre la madera. Bueno, me has dado un viaje completo de todas las propiedades del bambú, me lo has vendido súper bien, pero algo que a mí me causa intriga y que yo sé que hay muchas personas que no toman la decisión por, ahora sí, por apostar por el bambú, tiene que ver con la parte económica. Y aquí mi pregunta es de, bueno, ¿construir con bambú es algo que es realmente rentable? ¿Es algo que es a corto o a largo plazo? ¿O cómo sería este aspecto en cuanto al uso del bambú? Bueno, el bambú, al igual que la madera, pues tiene, hay que conocer al material. Y como hay que conocer a cualquier material, cuando tú conoces el material, cuando tú conoces las prestaciones, cuando tú sabes hasta dónde puedes llegar con el material, pues entonces todo fluye, ¿no? Y desde el punto de vista económico, cuando tú sabes cómo se produce, cómo se transforma, cómo se preserva, cómo se implementa el bambú en los proyectos y cómo incluso podemos llegar hasta el final de vida útil del proyecto y de construir para seguir aprovechando el material. Es cuando tú realmente logras vislumbrar el valor que tiene un material como el bambú e incluso también el valor que tiene la madera cuando la usamos de la forma correcta. Entonces, no resulta más costoso construir con bambú. Además, eso de los costos y las rentabilidades hay que cogerlos con pinzas, ¿no? O sea, ¿a qué le estamos apuntando? Cuando nosotros apuntamos a los costos, ¿a qué costos nos estamos refiriendo? ¿A los costos puramente económicos o nos estamos refiriendo a los costos, a los ecocostos? Es decir, medioambientalmente, qué significa usar el bambú y eso económicamente pues se va a traducir dentro de la cadena de valor del bambú y todos sus impactos indirectos. Entonces, usar el bambú, si todo, imagínate, hablamos de los beneficios medioambientales que tiene el bambú. Si yo sumo al uso del bambú todos los beneficios ambientales que me da el bambú, o sea, imagínate con lo que estoy trabajando con oro puro, con un material que es oro puro en mi construcción. No lo puedo ver como un material industrializado como el que voy y compro en el almacén de materiales, sino porque el del almacén de materiales lo máximo que tiene es una planta de producción que ha explotado un recurso natural desde mucho atrás y me ha dejado una serie de impactos en toda su cadena de producción. Mientras que yo, si tiro del hilo de la producción del bambú, encuentro que el bambú es aquel que se produce en esas zonas donde lo único que hace es reestructurar el tejido social, donde lo único que hace es reactivar las economías locales de toda esta gente que lo produce, que lo cultiva, que lo transforma, que lo preserva y lo pone en obra. Entonces, es todo ese valor añadido. Si yo voy sumando todo eso, pues desde luego eso le va dando ese valor añadido a mi inversión dentro de la construcción que hace que mi producto final pues valga muchísimo más, no que cueste muchísimo más. Porque en realidad cuando yo digo, cuando tú conoces el material, cuando tú lo sabes implementar, el resultado se da por sí solo. O sea, tú vas a tener una construcción que va a ser sostenible, que va a ser íntegra y que va a ser eficiente, que va a cumplir con todos los principios del construir arquitectónico. Entonces, y que además el bambú me ayuda a todo eso, ¿no? A cumplir con todos esos requisitos gracias a sus prestaciones. Con un solo material yo puedo cumplir muchísimas exigencias en el encargo de un proyecto. Entonces, con un solo material yo estoy supliendo muchísimas necesidades y aportando valor añadido.
Y además, como lo conozco y las soluciones que yo desarrollo son tan eficientes, pues estoy, digamos, también haciendo eficiente el presupuesto, la parte económica. Entonces, en este momento podrían hacerse construcciones más económicas en bambú, sí, bien hechas, sí, que duren muchísimo tiempo, sí. ¿Por qué no se hacen? Porque no hay un conocimiento integral del bambú para poder aprovecharlo al máximo en todas sus prestaciones. Eso es lo que realmente sucede con el bambú. Entonces, la respuesta final es sí que podemos hacer las cosas como mínimo al mismo costo de una construcción convencional, pero con un valor añadido 50, 100, 200 o 300 veces más, porque como te decía, el bambú aporta una flexibilidad en el diseño tan interesante que nosotros podemos desarrollar soluciones constructivas que se alarguen por muchísimo tiempo, que duren muchísimo tiempo y que además al final de su vida útil todos esos elementos los podamos deconstruir y utilizar nuevamente en otras soluciones. Es decir, podemos cerrar el ciclo de la construcción y llegar a una construcción realmente circular. Y aquellos elementos que finalmente no se puedan reutilizar, pues son biodegradables o podemos producir energía con ellos. Entonces, todo eso hace que el bambú sea la maravilla que es, y no porque los que conocemos algo más del material lo digamos, sino porque es la realidad pura y dura de un material que tenemos ahí, que podemos utilizar, que nos está regalando la naturaleza y que lo único que necesitamos es conocerlo muy bien para poder aprovecharlo al máximo. Bueno, ya me hablaste que sí, es totalmente rentable construir con bambú, pero ahora viene otra pregunta que yo sé que a muchos también la tienen en su cabeza rondando y es el tema de la vida útil. Has mencionado el tema de la vida útil como análisis de ciclo de vida, pero ¿cuál es la vida útil de una casa de bambú? ¿Y crees que se puede igualar en la típica casa convencional que tendremos en nuestra mente de madera, ladrillo u otro material? Pues a mí me encanta esa pregunta porque esa pregunta siempre la respondo como mínimo, el bambú, si haces bien las cosas, como digo yo, si sigues la receta, vas a tener una casa como mínimo por una generación. Y cuando hablo por una generación, estoy hablando de 80 a 100 años. Ahora, pueden durar muchísimo más, puede durar 800, puede durar 1000 años. Pero ¿de qué depende eso? El secreto de que una construcción con bambú iguale y supere en tanto a una construcción convencional depende de la integridad del material. Y cuando hablo de la integridad del material, estoy hablando de saber elegir el material en el bosque de bambú, que sea un material maduro, saber llevar todo ese proceso de preservación, que son unos lineamientos que no se pueden perder, no se pueden saltar ninguno, que es desde una preservación natural después del corte del bambú maduro, esa preservación natural, luego una manipulación, que es lo que yo llamo un tratamiento correcto del bambú, que es manipular de la forma correcta el bambú. Siempre digo que al bambú hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que tratarlo con cuidado, porque a pesar de que parezca tan fuerte, el bambú, después de que lo sacamos del bosque de bambú, la gente lo tira, lo arrastra y puede sufrir problemas de microfisuras que a la postre pueden afectar la estructura del material. Entonces, mimarlo, cuidarlo, llevarlo con cuidado al sitio donde se va a hacer la preservación química del material. Y cuando hablo de preservación química, esa palabra química no me gusta porque se puede asociar a que no, a que le estoy metiendo algún material tóxico, pero no, es una preservación con otro material mineral natural, que son las sales de bórax y el ácido bórico, y luego hacer eso, hacerlo a conciencia bien hecho, secarlo muy bien, escurrirlo muy bien, hacer un secado, ojalá un secado natural, y almacenarlo de la forma correcta. Todos esos lineamientos hay que seguirlos al pie de la letra. Si yo logro hacer todo bien, tengo un material que me garantiza la integridad del material. Y ese material es con el que yo voy a construir. Entonces ya tengo gran parte de la garantía de integridad de mi proyecto porque tengo un material garantizado. Y lo otro es la protección por diseño. ¿Y qué es la protección por diseño? Es diseñar de acuerdo a digamos, debilidades que puede tener el material en materia de afectación por los rayos solares y por la humedad. Estamos hablando de un material similar en ese aspecto a la madera. Entonces yo debo protegerlo de la humedad, que no le dé directamente el agua,
Entonces, ahí entra la protección por diseño en cimentación, elevarlo del suelo, aislarlo del suelo, protegerlo de la lluvia directa, entonces grandes aleros en el techo o sencillamente una envolvente que me lo proteja de esos elementos, también de la incidencia directa de los rayos del sol. Entonces, por eso uno ve esa característica de las estructuras de bambú, de las construcciones en bambú, con esos techos, con esos grandes volados, elevados del suelo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que eso es una parte de lo que yo puedo hacer con bambú. En definitiva, yo podría tener una obra con bambú eh, siguiendo otro tipo de lineamientos o de protección por diseño, que sería trabajar con las envolventes. Entonces, por ejemplo, una envolvente exterior que no deja que afecten los agentes externos al material, pero por dentro yo puedo ver el bambú. Por eso el bambú es ideal, por ejemplo, para las cubiertas, porque en las cubiertas yo puedo ver por debajo de la estructura de bambú, pero por encima está completamente protegido. Entonces, seguir esos lineamientos de protección por diseño es la otra condición para que el bambú me dure mucho tiempo. Y lo otro, pues obviamente es el mantenimiento, como cualquier otro tipo de material y cualquier otro tipo de obra. Si yo realizo un correcto mantenimiento de mi material, pues también puedo garantizar que se alargue la vida útil de él. El tipo de conexiones que yo use, eso también hace parte de un buen diseño. Cuando digo proteger, mantenerlo, pues es mantenerlo eh, en la medida de lo posible usando también otros materiales naturales. Entonces, yo recomiendo una mezcla entre aceite natural, trementina, cera de abeja y aplicarlo con un trapo cada 2 años o dependiendo de qué tan expuesto esté el elemento que voy a mantener. Entonces, es muy sencillo realmente poder garantizar la larga vida útil de mi proyecto en bambú si yo conozco el material y si hago las cosas correctas con el material. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Se puede alargar todo lo que quieras, pero no solamente con el bambú, con cualquier material, ¿no? Si tú le sigues dando mantenimiento, pues vas a alargar la vida útil al final de cualquier edificio, ¿no? Claro. Y otra pregunta, en el tema del bambú, todo el mundo creo que tenemos claro que en Colombia se puede construir con bambú, ¿no? Y creo que lo tenemos como que muy asociado a nivel internacional, que cuando pensamos que bambú decimos Colombia, o en mi caso que estuve por Asia y ahora digo, bueno, Tailandia, Vietnam tienen construcciones con bambú y lo asocio a esas latitudes. Pero es posible construir con bambú en otros climas, por ejemplo, en un clima frío o en un clima que es demasiado húmedo. O sea, en este caso, ¿qué técnicas se tendrían que utilizar para tener esta factibilidad o esta durabilidad? Mira, una de las principales cosas que hay que cuidar del bambú, como por ejemplo también en la madera, es el porcentaje de humedad. Si yo he seguido al dedillo esos lineamientos de preservación de los que ya habíamos hablado, pues tengo ese material que me va a garantizar la integridad. ¿Por qué? Porque es un material que ya se ha llevado al un 12% de humedad y eso me garantiza la estabilidad dimensional del material. Permite que el material sea capaz de adaptarse a la humedad relativa del entorno donde se va a construir con él. Desde luego, hay recomendaciones que uno hace dependiendo del sitio del proyecto donde se vaya a realizar. Dentro de la misma zona tropical es muy importante entender que si yo voy a construir con bambú, al igual que con una madera, lo ideal es acopiar el material con anticipación para que el material se vaya equiparando a la humedad relativa del ambiente y así me evito problemas de dilataciones o contracciones o de que el material se vaya a rajar. Uno de las pegas y fíjate que el video más visto en el canal es en el que explico por qué se raja el bambú y cómo evitarlo. Y entonces la respuesta es muy sencilla. La respuesta es una buena preservación y un buen secado y si te va a evitar que el bambú se raje. Si el bambú estaba maduro, se siguió todo el proceso y se secó bien, pues el bambú no se va a rajar. Entonces, eso que el que yo tenga un material con esa integridad, ¿qué me permite? Me permite que yo lo pueda usar en cualquier tipo de ambiente, en cualquier latitud y no voy a tener problemas con él. Ahora, viene lo de protección por diseño. Yo tengo que diseñar de acuerdo al lugar donde voy a construir. Es lo mismo. O sea, en el trópico que se vea el bambú. En las latitudes donde tengo que poner un envolvente con aislamiento térmico, con aislamiento acústico,
ese tipo de cosas, pues va a haber una envolvente que definitivamente me va a impedir que el material esté completamente expuesto. Entonces tengo que buscar, ahí es donde yo digo, tengo que sacar mi casta como diseñador, como arquitecto y decir, oye, pues yo voy a hacer que se vea el bambú aquí. Entonces en este punto se va a ver espectacular aquí, en esta estructura cubierta, en este pilar que está en un patio interior donde no le da el sol, donde no le da el agua, donde, bueno, ese tipo de cosas ahí. O digo, no, yo voy a construir con bambú porque es un material ideal para esta estructura, es liviano, es resistente y yo necesito una estructura liviana y resistente. A mí no me importa que se vea el bambú. Entonces podemos ver una construcción hecha donde sea, en cualquier latitud, hecha con una estructura de bambú, pero que tú no sepas que esa estructura es de bambú porque toda la envolvente no permite que lo veamos, pero ahí está. Ahí es cuando yo digo que, aunque sea, hay que dejar la famosa ventanita de la verdad. En algún puntico de la envolvente dejar un vidriecito para que veamos que lo que hay por dentro es bambú. Pero el bambú se adapta a cualquier clima y latitud. Digo, al final has eliminado un mito, ¿no? El tema de que el bambú solamente se puede construir en climas cálidos, bien lo dices, ¿no? Tal vez complementándose con otros elementos es totalmente factible construirlo en climas fríos, ¿no? Y bueno, has sido muy generoso con toda la información que has compartido. Has hablado sobre todo el tema de la protección al diseño, también has dado algunos tips de métodos de preservación. Pero con tu experiencia educativa, ¿cuál consideras que es uno de los principales errores frecuentes de la construcción con bambú que suelen tener, bueno, quienes apenas están comenzando, o qué consejos darías a estas personas que quieren dar ese paso para construir con bambú? Lo primero que hay que tener claro es que el bambú no es cualquier material, ni no es cualquier material natural. Que cuando nosotros nos decidimos a construir con bambú, no es lo mismo que construir con cualquier otro material. Entonces yo no puedo pensar que porque yo he construido con madera, con 2 o 3 tips que me den, yo puedo construir con bambú. O que he construido entramados ligeros en acero, entonces puedo hacer lo mismo con el bambú. O entramados ligeros en madera y voy a hacer lo mismo con el bambú. ¿No? Previamente a eso hay que conocer muy bien el material, porque ahí vienen los errores. Entonces, y cuando se usa el bambú en su forma natural rolliza, esto de las conexiones es muy importante. Y entonces dicen, no, yo voy a hacer un taller y ya me enseñaron cómo se hacen las conexiones. Entonces yo ya sé hacer la conexión en boca de pez, yo ya sé hacer la conexión en pico de flauta y el pasador y el tornillo y el relleno con mortero y ya. Entonces entonces ya ese es el experto y él domina y él es capaz de hacer su proyecto así. Pues no es tan sencillo como eso, porque hay que entender, por ejemplo, en las uniones, cómo se transmiten los esfuerzos. Como siempre digo, si tú vas a diseñar una estructura, tú tienes que ser capaz de sentir lo que siente el material. Cuando tú sientas lo que siente el bambú cuando va a ser sometido a un esfuerzo por la solicitación de una carga, entonces atrévete a diseñar tu estructura de bambú. Mientras tanto, no. Y para poder sentir lo que siente el material, tú debes haberte compenetrado con el material, debes conocer a fondo el material. Y ahí sí le vas a sacar todas la mayor ventaja, todas las prestaciones que tiene el bambú. Entonces, el principal error que cometen es creer que se puede construir en bambú como se puede construir con cualquier otro material. Entonces ahí uno es donde ve todos esos errores. ¿Qué es lo que pasa con el bambú? El bambú es tan bueno que tú no ves que las estructuras se caigan, que les pase nada. ¿Por qué? Porque es que tiene tantas prestaciones y tanto que es capaz de mantenerse en pie con lo mínimo que nosotros lo podemos atar con un par de cuerdas y hacer una estructura y la estructura se va a mantener en pie. Y por el hecho de que todas las uniones van a ser articuladas y es una estructura que simplemente apoyamos. Pero la verdad es que si nosotros queremos hacer que el bambú se ponga en el lugar que se debe poner como material de construcción, quienes quieran incursionar en el mundo del bambú, lo que yo les recomiendo es que se formen primero, se formen muy bien. Y la formación no es un taller de una semana, la formación no es lo que me contó mi amigo, la formación no es irme a trabajar 3 meses en una obra de bambú y entonces yo ya aprendí lo del bambú. No, el aprender de bambú es como hacer una especialización, es prácticamente como hacer todo un grado en una carrera profesional.
porque hay que saber muchísimas cosas del bambú, no solo del bambú, sino de los materiales que van asociados al bambú, de cómo funciona el bambú con el acero, cómo funciona el bambú con el hormigón, cómo funciona el bambú con la paja, cómo funciona el bambú con la madera, cómo funciona el bambú con cualquier otro material que lo tengamos nosotros que combinar. Yo digo, el bambú es como el color negro, sale con todo, pero hay que saberlo combinar. Entonces hay que conocer muy bien el material. Si queremos que las cosas se hagan bien con bambú, si queremos desmitificar el bambú, si queremos romper paradigmas del bambú, tenemos que aprender primero de bambú. Eso es lo que hay que hacer para poder garantizar que las cosas se están haciendo bien con el material. Y claramente, si hablamos de aprender con el bambú, ahí está Bambutectura, ¿no? Este proyecto formativo. Sé que tienes un canal de YouTube que soy parte de tu newsletter. ¿Qué más hay en este entorno educativo que tienes para aprender para el bambú si alguien estuviera interesado? Sí, hemos creado o he creado un ecosistema alrededor de la formación del bambú, precisamente por eso, ¿no? Porque por mi experiencia, después de muchos años dictando talleres presenciales, dictando cursos, estando con la gente en investigación con bambú en las universidades, pues empiezo a ver exactamente la raíz del problema. Y la raíz del problema es que, de hecho, en las universidades, en las formaciones técnicas, la gente no sale formada para pasar a la práctica. Y un error con el bambú es llegar a la práctica sin tampoco haber tenido esa previa formación. Entonces era como encontrar la forma de nivelar esos dos, crear un ecosistema. Entonces empezamos por crear el aula virtual, un aula donde nosotros pudiéramos empezar a desarrollar contenidos formativos para esos profesionales nobles o para que quieren aprender del bambú y empezar a hacer las cosas bien con el bambú, o esos ya que tienen muchísima experiencia con otros materiales y ahora quieren innovar con el bambú. Entonces, enfocado a ese tipo de gente, de profesionales que quiere transformarse en un conocedor del bambú y en usarlo en sus proyectos. Y también entonces creamos para divulgar, como lo mismo que hacíamos dictando conferencias, pues hacerlo a través de vídeos cortos en un canal. Entonces nació el canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Y paralelo a ello, entonces también nos siguieron invitando de universidades a dar charlas de forma virtual. Y entonces decidimos o nos encontramos también con que la idea era poder alcanzar una meta muy importante, que era ver cómo nosotros podemos posibilitar el hecho de que se formalice o que se incluya dentro de las carreras de ingeniería, de arquitectura, de ingeniería industrial, el bambú como material para que lo empiece desde la universidad a aprenderse. Es algo a lo que falta todavía mucho camino por recorrer para llegar a eso. Entonces dijimos, pero no podemos quedarnos ahí, sino tenemos que desarrollar un contenido más especializado para sacar profesionales en el bambú. Entonces, aparte de los cursos que ya habíamos desarrollado dentro de nuestra aula, cursos especializados en cada uno de los temas que hemos venido hablando hasta ahora, nace una malla curricular completa que es el Máster Bambú, que es un programa que incluye todo, desde el conocimiento básico del material hasta los tips de construcción ya in situ con el material. Entonces hacemos todo el recorrido para que el profesional salga realmente siendo un experto en diseño y en construcción con bambú. A ese, por ejemplo, se le incorporó toda la parte de lo que es diseño y verificación de la integridad estructural, o sea, diseño y cálculo de estructuras con bambú. De eso también, por ejemplo, hay un curso especializado y aparte. ¿Y por qué nació eso? Eso nació porque fue una demanda de una universidad en Ecuador que me llama y me dice, queremos poner una maestría en arquitectura con énfasis en construcción con bambú guagua y necesitamos que nos ayudes con la malla curricular. Entonces se hizo eso, pero ese proyecto no salió adelante en la primera. Entonces, como no salió adelante en la primera, fue cuando nosotros montamos en nuestra aula el máster bambú. Luego salió el máster en la universidad, pero era de forma presencial, entonces tampoco funcionaba. Pero se hizo la gran excepción y nosotros montamos todo lo que fue el módulo en esa maestría de diseño y cálculo de estructuras, entonces en bambú. Entonces así ha ido creciendo todo eso y ahorita entonces hemos evolucionado desde todos estos cursos pequeños que tenemos de especialización en cada uno de los puntos
pues, resolviendo preguntas que la gente tiene del bambú, hasta llegar al programa del Master Bambú. Y ahora, digamos que lo siguiente es la mentoría grupal personalizada que tenemos basada en el programa del Master Bambú. Entonces ahí ya, digamos, nos concentramos 3 meses con un máximo de 10 profesionales que quieran sumergirse en el mundo del bambú y que salgan ya desarrollando proyectos diferenciadores con bambú a nivel mundial. Entonces, eso es todo lo que tenemos dentro de ese ecosistema formativo de bambutectura. Hombre, claramente es un ecosistema muy completo, ¿no? Es justamente por eso dije, si he de entrevistar a alguien de bambú, es que te tenía en la cabeza, digo, es que contigo aprendí por tu canal de YouTube, creo que tenía dudas sobre unas uniones y a partir de ahí vi que tenías una newsletter y a partir de ahí dije, te he ido siguiendo porque también hablas de sostenibilidad. Y claro, yo siempre voy hacia bioclimática y todos los materiales descarbonizados y es donde el bambú es uno de ellos y por eso es que llegué a ti, ¿no? Y la verdad es que me hacía mucha ilusión entrevistarte porque sé que llevas muchos años siendo divulgador y trabajando con bambú y justamente hacia allá va mi última pregunta, ¿no? Tú ya has visto toda esta evolución que ha ido teniendo el bambú pasado, presente. Entonces, ¿cuáles crees que van a ser estas tendencias en temas de bambú en el futuro o hacia dónde crees que va a evolucionar la construcción en los siguientes años? Afortunadamente el bambú sí que ha tenido un resurgir en los últimos 10 años. O sea, si yo me remonto a 10 años atrás, estaba muy estancado, era muy particular, se veían obras, de pronto se veía como, se seguía viendo como un material para estructuras efímeras, un material desechable o todo lo contrario, un material muy supremamente exclusivo para gente que tenía muchísimo dinero y se quería dar el gusto de ponerlo en sus proyectos. Pero sí que el auge, no sé si nosotros de alguna manera hemos contribuido nosotros es los que estamos empeñados en difundir la cultura del uso del bambú, sí hemos influido mucho en los nuevos profesionales y hay ya muchos nuevos profesionales que han entendido el valor que tiene el bambú para la sostenibilidad y cómo el bambú puede ayudar en la construcción sostenible. Entonces sí que ha habido ese resurgir. Entonces, eso ha hecho que algunos industriales con visión ya hayan visto que con el bambú se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, esa evolución de los sistemas constructivos con bambú en su forma natural ha sido supremamente interesante. Hemos llegado a sistemas de conexiones importantes, hemos desarrollado ya, digamos, formas más prácticas de hacer verificación del diseño de las estructuras a nivel matemático. Eh, ya se está trabajando con el bambú laminado, entonces el futuro definitivamente, muy a mi pesar, porque para mí primero hay que aprender a caminar y después hay que correr, y para mí aprender a caminar es dominar muy bien el bambú en su forma natural y su forma preindustrializada, que es donde menos energía embebida va a tener. Pero la verdad, y es una verdad incuestionable, el bambú apunta hacia el bambú laminado. Entonces, por eso digo que me parece extraordinario lo que se está haciendo con la madera, porque nos están poniendo en bandeja todo lo que nosotros vamos a llegar a hacer con el bambú. ¿Por qué? Porque con el bambú vamos a poder utilizar toda la misma industria, toda la misma producción, las mismas máquinas y la misma tecnología que está usando con la madera, la vamos a utilizar con el bambú. Entonces vamos a tener bambú laminado, vamos a tener vigas de bambú laminado de mitad de sección o la cuarta parte de una sección de la que tiene una viga de bambú laminado en madera con las mismas prestaciones. Vamos a poder hacer estructuras con bambú laminado más ligeras de las que se pueden hacer en este momento con madera laminada. Vamos a poder tener estructuras en CLT hechas con bambú y madera, un híbrido. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, hay empresas, hay una empresa en Estados Unidos que tiene un híbrido entre bambú y eucalipto, que eso es un hit total, porque estamos usando el bambú que lo tenemos entre los 3 y los 5 años, con una madera que a los 6 u 8 años ya podemos utilizar de manera estructural. Entonces ellos tienen tableros cuyo núcleo es bambú
y cuyos exteriores son eucalipto. Entonces eso es un hit porque con eso se están haciendo ya estructuras de 3, 4 alturas que funcionan y se hacen rapidísimo y tienen mejores prestaciones que un CLT. Y también contribuyen muchísimo más, por ejemplo, al aislamiento térmico. Entonces ya los aislamientos térmicos tienen que ser menos a los que se pueden requerir, por ejemplo, con la madera. Entonces hacia allá va el futuro del bambú, ¿no? Y va hacia también en la parte de diseño, hacia entender que todo lo que nosotros diseñamos con bambú va a ser pensado en la circularidad, va a ser pensado en la reutilización, no en el reciclaje, sino en la reutilización, por la flexibilidad que nos da el material. Para mí ese es el futuro del bambú. Muchísimas gracias, José Eduardo, la verdad. Creo que ha sido una entrevista llena de valor, llena de información útil, información práctica. Gente que ya esté construyendo con bambú sabe que si en algún momento necesita ayuda te puede contactar porque tienes todo un ecosistema. Bueno, no me queda más que agradecer todo el valor que has aportado y muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos. Como te decía al principio, yo encantado de estar en este tipo de espacios donde nos abran la ventanita para hablar un poquitico más del bambú. Ha sido un trabajo, como yo lo llamo, de evangelización de muchísimos años, que de todas maneras ya ha venido dando sus frutos. Yo no puedo decir que ahorita se hagan expertos en bambú y se van a hacer millonarios en bambú en un día, pero les puedo garantizar que aquel que sea experto en bambú, en pocos años, en muy pocos años, va a tener una demanda en el mercado extraordinaria. Si de hecho ya lo hay, o sea, en este momento tenemos déficit de profesionales que manejen este material como debe ser. Hay todo un océano para trabajar investigación y desarrollo con el bambú. O sea, que todos aquellos profesionales que también estén interesados en la investigación y desarrollo con bambú tienen todo por hacerse, que las universidades deberían tener un poquitico más de visión en ese aspecto y apoyar más la investigación en bambú, porque el campo es inmenso, porque las aplicaciones son inmensas, no solo desde el punto de vista de la construcción, sino desde muchísimas otras industrias. Por eso se habla que el bambú es el material que tiene más de 1500 posibilidades de uso. Yo diría que son infinitas las posibilidades de uso y que con el bambú podemos siempre llegar hasta donde la imaginación no lo permita. Entonces, todos aquellos que, como yo llamo, en este momento sean entusiastas del bambú, pásense al equipo de los interesados y lleguen a ser del equipo de los comprometidos con el bambú. Y para eso, pues, nosotros le tendemos la mano en Bambutectura. Para todos los que quieran llegar aquí, nosotros les allanamos el camino y les indicamos cómo es que pueden llegar a convertirse en esos profesionales diferentes a los demás y ofrecer soluciones diferentes que van a contribuir al cambio. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Para quien quiera contribuir a este cambio, voy a dejar los enlaces a tu página web, a tu canal de YouTube y a tu perfil de LinkedIn para que ahora sí quien esté interesado en continuar esta transición y llegar a ser un experto de bambú, pues que tú los puedes acompañar en el camino. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias. Y espero que te haya gustado esta entrevista tanto como a mí. Y si deseas seguir aprendiendo de materiales sostenibles, voy a dejarte otros dos que yo creo que pueden interesarte.